de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Eres rey, tú eres rey, tú eres Seguramente usted ha escuchado la expresión me pasaron gato por liebre. ¿Sí? Sí, sí. Tal vez usted en algún momento usó esa expresión, porque verdaderamente le pasaron gato por liebre. Y esta expresión viene a manifestar, ¿cierto?, el hecho de que hemos sido engañados con algo que parecía verdadero, pero era falso. Hay una incipiente industria de la imitación, de imitar lo genuino, de imitar lo verdadero y entregarlo como un producto, ¿cierto?, a un menor precio a veces, y que viene a utilizar la marca, la forma, el diseño de lo verdadero y presentarlo algo que es falso como verdadero. Las imitaciones. En la vida real, en la vida de las personas, en lo natural, en lo espiritual, hay también imitaciones. La palabra del Señor nos habla de las imitaciones. La palabra del Señor nos enseña, nos llama a cuidarnos de aquello que es falso y que viene a presentar algo como verdadero. Y hay un hombre que se llama Rick Harrison. Tal vez a usted no le dice nada ese nombre. Rick Harrison es miembro de una familia ahí en Estados Unidos que tiene un negocio de antigüedades y que tiene un negocio, ¿cierto?, de empeño. Y a su negocio llega mucha gente con cosas de valor para entregarlos ahí y dejarlo en empeño o venderlo. Y el negocio se caracteriza porque llevan cosas que son antiguas, extrañas, de difícil adquisición. Y este hombre y su familia, están las tres generaciones ahí, su padre, él y su hijo, tienen un sentido, un ojo entrenado para recibir las cosas y saber lo que es verdadero y lo que es falso. Y cuando tienen duda, llaman a un experto para que venga a dilucidar si eso es verdadero o es falso, si es genuino o es una imitación, y también para darle el valor, el precio a que tiene eso. Observaba a este hombre que es experto en esto, pero nos llamó la atención de que a él le llevan unos elementos y él dice, esto no es verdadero, y los logra dilucidar, no es verdadero. Le estaban presentando unas cadenas y unas de estas esferas de acero, ¿cierto?, con que amarraban a los reos
para que no se arrancaran, y eran supuestamente ahí desde el 1870 y tanto. Y él dio las razones de por qué eso no era verdadero. Y el hombre que se lo llevó pretendía y trataba de defender de que era verdadero. Pero este hombre, Rick, dio los argumentos necesarios para descubrir que esto era falso. Todos estos elementos los llevaba en una caja, en un cofre. Y Rick mira el cofre y dice, pero a mí me interesa el cofre, porque este es verdadero. Y el hombre regatearon, estiraron, y le vendió el cofre. Se fue este hombre con el precio de lo que había logrado vender. Y Rick llama al experto para que lo valorice. Y viene el experto, ¿cierto?, para valorizar una caja, un cofre que era usado en la antigüedad para cuidar y transportar los correos con valores. Y cuando llega este hombre lo comienza a examinar y lo ve, lo mira y lo abre y dice, no pagaste por esto, ¿cierto? Sí pagué. Bueno, pagaste mal porque esto es falso. Bueno, estaba el padre presente a este hombre y le dijo unas cuantas cosas. Pero ¿cómo un ojo supuestamente experto puede ser engañado? Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado, y esto quiero en este día, el poder hablar de lo genuino que tenemos que ser nosotros delante de la presencia de Dios. A Dios no le podemos pasar gatos por liebre. La palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Aquí aprobado tiene que ver con el certificado de ser genuino. Y Dios es el que nos pesa, Dios es el que nos aprueba. Nosotros podemos aparentar ante los demás. Nosotros podemos ser aprobados por nuestro entorno. Pero aquí el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte ante Dios, a Dios aprobado. No ante la iglesia, no ante el pastor, no ante una determinada congregación, no en torno a tu familia, sino ante Dios. Ahora, esta exhortación que le hace el apóstol a Timoteo tiene que ver con que en ese entonces Timoteo, Tito, que también era discípulo de Pablo, estaban en medio de una lucha, y todos los cristianos genuinos entonces estaban en una lucha, porque se había levantado varios movimientos, varios predicadores, varios profetas, varios apóstoles que pretendían mostrar un mensaje, un ministerio, un llamamiento que no era tal. Y ahí el apóstol, cuando escribe las cartas, la primera carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo y la carta a Tito, es lo que conocemos nosotros las cartas pastorales, y él les da instrucciones y advertencias de que se estaban moviendo en un tiempo en que lo falso estaba siendo presentado como verdadero. Mis hermanos, y esto no es ajeno al tiempo que estamos viviendo hoy. Se han levantado falsos maestros, falsos pastores, falsas congregaciones, falsos mensajes, que lo que hacen es cautivar a la gente con aquello que la gente quiere oír o necesita oír para poder saciar esa hambre y sed del alma.
Y estas personas vienen con este mensaje, un mensaje que no está de acuerdo a los parámetros de Dios. Y el mensaje y la persona que entrega el mensaje, el hijo y la hija de Dios, tiene que ser servido, tiene que ser probado por Dios. La frase cuando dice procura con diligencia conlleva el concepto de esfuerzo y diligencia. Esfuerzo y diligencia. Cuando dice procura con diligencia. Procurar es hacer una diligencia y esfuerzo para conseguir algo que se desea. Procurar está definido en el diccionario de la RAE como la diligencia y el esfuerzo para conseguir algo que se desea. Y la diligencia a su vez está definido como la disposición para resolver algo con rapidez y con mucho interés. Con rapidez y con mucho interés. Entonces el apóstol cuando le escribe a Timoteo le dice procura con diligencia. Procura con diligencia. O sea, le está poniendo una solicitud del ahora, el ya. Hay que hacerlo ahora y ya. Procura con diligencia, ahora, es necesario ahora, es urgente ahora que te presentes ante Dios aprobado. Y esta palabra nos tiene que hacer reflexionar respecto a lo que el Señor está pidiendo, primero de nuestras vidas personales y también de la vida de la iglesia. Vivimos tiempos urgentes en que la gente necesita ver modelos a imitar. El apóstol Pablo dijo, y sean imitadores de mí porque yo estoy imitando a Cristo. Y la gente necesita en esta hora modelos, ejemplos que sean verdaderos, que no sean imitaciones. La palabra del Señor dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Por lo tanto, tú eres iglesia. Amén. Amén. Tú que no estás mirando en casa también eres iglesia. Porque eres parte del cuerpo glorioso de Jesucristo. Entonces la gente para ver a Cristo, ¿quién tiene que ver? A su iglesia. ¿Y cuál es el ejemplo que está presentando la iglesia en este tiempo? ¿Cuál es el ejemplo que estamos presentando nosotros a la comunidad, a la sociedad, con aquellos que nosotros estamos compartiendo? Entonces, el tema es urgente, porque hay muchos que se están perdiendo, porque no tienen interés en relacionarse con una iglesia, no tienen interés en relacionarse con cristianos que dicen que son cristianos, que dicen que son iglesias, pero son falsos. Por lo tanto, es una necesidad urgente en que la iglesia y los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, se manifieste, se muestre genuinamente como el cuerpo de Cristo, como hijo de Dios. Veamos cuáles son los desafíos que nos presenta la palabra del Señor en cuanto a vivir una vida genuina, una vida verdadera y no solo de apariencias. Y no solo de apariencia. Un producto de calidad trae un sello. Y ese producto, ese sello determina, ¿cierto? Que es genuino. Pero estamos viviendo ahora tiempos en que imitan los sellos. Imitan los sellos. Cada vez es más difícil encontrar las imitaciones. Pero ¿sabe usted cuándo realmente usted sabe que una prenda de vestir, por ejemplo, que trae la misma etiqueta de una genuina, finalmente es una prenda verdadera, genuina? Cuando se prueba. En apariencia las pone usted igual, pero después que usted las prueba, las usa, y en el tiempo usted dice, esto es genuino y esto no. Y los que tienen el conocimiento, tienen la expertise, van a tomar esa prenda y decir, esto es verdadero y esto no es verdadero. ¿Me está siguiendo? Amén. Primero nosotros tenemos que ser aprobados por Dios. Aprobados por Dios.
La primera y principal fuente de aprobación viene de parte de Dios. Nosotros podemos ser aprobados por otros. Nosotros podemos ser mirados con simpatía por otros. Pero el juicio, la aprobación que a nosotros ha de interesarnos, que a nosotros ha de importarnos, es la aprobación que viene de Dios. Amén. Es Dios el que tiene los estándares. Es Dios el que establece los criterios y requisitos para catalogarnos, para medirnos si somos sus hijos o no somos sus hijos. Es el Señor el que va a medirnos, el que va a pesarnos, el que va a probarnos. Para aprobar algo o alguien, para aprobar algo o aprobar a alguien, primero tiene que ser probado. Tiene que ser probado. Un obrero aprobado, un siervo aprobado, un hijo o una hija aprobada, es aquel que está dispuesto a someterse a que se pruebe. ¿Nos gusta ser probados? No, no nos gusta ser probados. La palabra del Señor nos habla de ser probados. Nuestra fe puede ser probada y vamos a ver eso. Algunas características de un cristiano aprobado. El cristiano aprobado tiene una fe que es verdadera. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1, verso 5 de la segunda carta y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo se está acordando, le escribe esta carta, le dice: yo me estoy acordando de ti. Cuando estoy escribiendo esta carta me estoy acordando de ti y traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo reconocía, cuando se acordaba de Timoteo, ¿cierto? Él se acordaba de que Timoteo era un hombre, era un varón con una fe que era genuina, con una fe que era verdadera, que era una fe no fingida. Y el apóstol, que pasó tiempo con Timoteo, podía reconocer en Timoteo de que era un hombre que tenía una fe no fingida. El apóstol tenía el discernimiento, tenía el conocimiento de la palabra, tenía el Espíritu de Dios para poder pesar a Timoteo y saber si era realmente una fe genuina o no era una fe genuina. En primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira lo que hace el Señor. Lo que el apóstol Pedro está escribiendo en esta carta es que nuestra fe tiene que ser probada. Pero nuestra fe no es probada con cosas sencillas. Nuestra fe es aprobada con aflicción. No nos gusta ser probada nuestra fe. Cuando somos probados, sufrimos. Sufrimos. Cuando la fe es probada por causa del Evangelio de Jesucristo, hermanos, se sufre. Y el apóstol dice: por un poco de tiempo, el Señor te va a someter a prueba para poder probar tu fe. Dice: por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
no siempre es necesario. No siempre el Señor tiene que probarte, porque el Señor te mira y te dice, no, está súper bien. Pero ¿y cuándo va a ser probada nuestra fe? ¿Cuándo va a ser probada nuestra fe? Yo distingo en esto dos direcciones. Una, para ponernos en el camino que nos lleva a la gloria con Cristo Jesús. El Señor, para centrarnos en nuestra fe, nos prueba y de esa manera nos remece para que nos centremos en el llamamiento que tenemos para el encuentro con el Señor. Porque si nos deja así desviados, nos seguimos desviando. Y como Dios nos ama, Él quiere que nosotros volvamos a las veredas, a las sendas que nos llevan al encuentro con Jesús. Y en segundo término, cuando el Señor te quiere promover, cuando tú tienes un llamamiento y tú le has dicho sí al Señor, cuando tú te has dispuesto delante del Señor para servirle, cuando tú te has dispuesto delante del Señor y decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, heme aquí, Señor, yo soy el que te voy a servir, heme aquí, Señor, yo tomo el ministerio que tú me has dado. Entonces, cuando el Señor nos llama a un ministerio, a un servicio, a una encomendación, el Señor nos prueba. El Señor nos prueba para saber si damos la altura, el ancho de lo que necesitamos. Si tú vas a ser puesto como pastor, si tú vas a ser puesto como ministro de algo, y tú aceptas el llamamiento del Señor y dices sí, el Señor te va a probar. El Señor te va a probar. Entonces, una característica de un cristiano aprobado por Dios es que tiene una fe verdadera. Luego, otra característica es que tiene un amor verdadero. La palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Nosotros podemos fingir, pero a Dios no le podemos fingir. No le podemos fingir. Nosotros podemos aparentar, pero a Dios no le podemos aparentar. Él nos va a pesar, Él nos va a medir, Él va a saber cuál es nuestra condición. Amor a Dios y amor al prójimo. Tiene que ser un amor sin fingimiento. ¿Y sabe dónde se fija el amor sin fingimiento? El amor no es sentimientos. El amor es acción. El amor es acción. Cuando yo digo que amo a alguien, yo lo demuestro. Es sabe que tan típico que la esposa le dice al marido, ¿tú me amas? ¿Y qué le dice el marido? Tú sabes que te amo. ¿Y por qué pregunta la mujer? Porque el marido no está dando evidencia de amor. Alguien que se siente amado por alguien no necesita preguntar si le ama. Sabe que le ama. Se nota que le ama. Hay una disposición, una predisposición de demostrar ese amor. Entonces, una fe verdadera y un amor verdadero distinguen a un cristiano genuino. ¿Me está siguiendo? Amén. Luego, lo que distingue a un cristiano verdadero, a un cristiano genuino, es una adoración verdadera. Fe verdadera, amor verdadero, adoración verdadera. Y la adoración no tiene que ver con que nos paramos acá o nos paramos allá y levantamos los brazos y cantamos al Señor. Eso es una parte de la adoración. Que nos gusta, nos encanta, sí, pero es tan solamente una parte de la adoración. Usted puede adorar al Señor en todo lugar, en todo momento. Amén. Todos los días.
Jesús le dice a la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4, verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera, una adoración que nace de adentro y no tiene que ver con cantos, no tiene que ver con alabanza tan solamente, sino que tiene que ver con una actitud de vida. Una actitud de vida. Tales adoradores busca el Padre que le adore. El apóstol Pablo describe ahí en el libro de Romanos capítulo 12 versos 1 a 2 una base que tiene que ver con la verdadera adoración. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. No es un culto emocional, no es un culto que tiene que ver con solamente sentimientos, sino que tiene que ver con la razón, con el pensamiento. Yo decido adorar a Dios, mis actitudes me conducen a adorar a Dios. Donde están tus pensamientos, te siguen tus emociones. Y luego dice, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué adoramos al Señor? Con nuestra razón. Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje contiene los elementos para poder llevar adelante una adoración verdadera. ¿Qué es lo que motiva la adoración a Dios? ¿Qué es lo que motiva nuestra adoración a Dios? El apóstol lo dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Nosotros somos beneficiarios de la misericordia de Dios. Amén. Nosotros gozamos de aquellas cosas que no teníamos derecho a gozarlas, pero por misericordia de Dios han sido manifestadas en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando el apóstol dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, cierto, santo, agradable, que es vuestro culto racional, tiene que ver que la motivación para adorar a Dios en todo tiempo es que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Amén. Él nos ha dado lo que no merecíamos. Amor eterno, gracia eterna. Nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Nos ha dado paz. Nos ha dado el gozo de su presencia. Amén. Nos ha dado una fe salvadora. Nos ha dado fuerza, sabiduría, esperanza, paciencia. Ha puesto bondad en nosotros. Ha puesto de su gloria, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación con Él, justificación a través de Cristo, santificación, libertad. Cristo está intercediendo por nosotros y mucho más. Y eso es por la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos en nuestro razonamiento, en nuestros pensamientos, en nuestra inteligencia, reconocemos que hemos recibido la misericordia de Dios que no merecíamos, la respuesta a eso es que nosotros le levantamos un culto racional a Dios, de adoración a Dios. El conocimiento y la comprensión de estos hermosos, poderosos regalos de Dios nos llevan, nos motivan a ofrecer alabanza y acciones de gracia delante del Señor. En otras palabras, le estamos entregando, ¿cierto?, adoración. Adoración. Entonces, un cristiano aprobado es un cristiano que tiene una adoración genuina delante de Dios, una adoración verdadera.
y que nace de reconocer que las misericordias de Dios se han manifestado en nosotros. No nace por una cuestión de emociones. No nace porque me siento bien cantando. No nace porque todos estamos cantando. No, nace por un reconocimiento. Una acción genuina que viene como resultado de pensar, de meditar. ¿Yo merecía la salvación? No la merecía. ¿Merecía yo la gracia de Dios? No la merecía. ¿Merecía ser reconciliado con Dios? No. ¿Tenía yo algún mérito? No. Entonces, es misericordia de Dios, y como Él ha mostrado su misericordia, yo le alabo, yo le adoro, yo le honro. Amén. Amén. Y esto viene cuando Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino que renovaos en vuestra manera de pensar. Tiene que ver con que los pensamientos de este siglo no van en dirección a reconocer a Dios, sino que los pensamientos de este siglo tienen que ver con la exaltación del yo. Yo merezco, yo lo logré, yo lo puedo hacer. Y no pasa por el reconocimiento a Dios, de que todo viene por misericordia de Dios. Entonces, aquel que tiene una mente de este siglo no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, sino que el que ha sido, el que ha renovado su mente, ha renovado su mente. Las emociones son maravillosas, hermano. Dios nos ha dado las emociones. Las emociones son parte de lo que Dios ha puesto en su creación cuando nos formó. Pero la palabra del Señor no nos llama a adorar al Señor en emociones. Las emociones se manifiestan cuando adoramos a Dios. Pero el motivo para adorar a Dios no es la emoción, sino es la razón. El entendimiento. Tú no lees la palabra con emoción, tú lees la palabra y la entiendes con el entendimiento. Cuando nosotros, la palabra dice que podemos pedir inteligencia, ¿qué? Espiritual. Inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para entender las revelaciones de Dios. Las revelaciones de Dios. 1 Corintios 2:16, ¿qué dice? Nos dice que tenemos la mente de Cristo. Que tenemos la mente de Cristo. Nos dice que tenemos las emociones de Cristo. La Biblia habla de mente, no habla de emociones. Y hay movimientos carismáticos que lo único que explotan son las emociones para conducir un pueblo a una supuesta relación con Dios, pero se terminan las emociones y se muere la relación con Dios. La gente adora en el lugar, se emociona en el lugar, se derrama en el lugar, pero cuando va a su casa y se enfrían las emociones, no hay nada. Más cuando tú adoras al Señor por convencimiento, por razonamiento, tú adoras en este lugar y adoras en tu casa y adoras en el trabajo, adoras en todo lugar. Amén. Porque no necesitas que tus emociones sean exacerbadas. Porque tú estás adorando con el conocimiento, con la razón. Amén. 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 Entonces hemos hablado de que un cristiano aprobado, un cristiano genuino tiene una fe verdadera, un amor verdadero y una adoración verdadera. En eso es que somos probados por Dios. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Luego dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando escuchamos la palabra obrero, ¿qué nos imaginamos? Un trabajador. Una persona trabajando, ¿cierto? Una persona trabajando, una persona esforzándose en hacer algo, entregado en una tarea.
Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira, y esta palabra es muy gráfica y sencilla de entender. La palabra obrero en el original es la palabra ergates, que significa hacedor, trabajador. Hacedor, alguien que está haciendo algo, alguien que está trabajando en algo. Entonces dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero, como alguien que está trabajando, alguien que está haciendo. Amén. Amén. Se quedaron. El Señor nos llama a dejar de ser tan solamente, hermano, y lo voy a decir con mucho cariño y respeto. El Señor nos llama a dejar de ser solamente habladores. Y el Señor nos llama a ser hacedores. Hacedores. Hay muchos que dicen que hacen, pero son pocos los que verdaderamente hacen. Dejar atrás el que decir yo quisiera, sería bueno, me gustaría, yo podría. Y reemplazarlo por yo soy el que voy a ir, yo soy el que lo va a hacer, yo voy a ser el que toma la iniciativa. Eso distingue a un obrero aprobado delante de la presencia del Señor. Uno que sirve. Uno que sirve. Amén. Amén. Tenemos que comprender que el reino de Dios no necesita tan solo las palabras, sino que necesita acciones. El reino de Dios, estoy hablando de este tiempo, ahora ya, no se necesita de palabras, sino se necesita de acciones. Hombres y mujeres de acción. Si no lo hacemos de esa manera, no estamos aprobados por Dios. Porque Dios nos ha llamado a hacer tareas. Y usted se mide, y usted se pesa delante de Dios para saber si está haciendo esa tarea que Dios le ha encomendado. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en muestras de poder. Y la iglesia tiene que moverse en el poder, en el hacer. Mira, toda la escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3, capítulo 16, verso 17. Esto se lo saben de memoria ustedes. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios, ¿cierto?, sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces la Biblia, la palabra del Señor tiene utilidad, Amén. es inspirada por Dios, pero tiene un fin, para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparada ¿para qué? Para toda buena obra. Yo recuerdo un hermano, cuando yo era jovencito, este hermano predicaba, y él decía, aquí hay algunos que no se pierden escuela bíblica, no se pierden seminario, no se pierden ninguna predicación, pero están tan gordos de palabras que ya no se mueven. Han engordado tanto con la palabra que ya no se mueven. Son obesos de la palabra del Señor y no se mueven. Pero la palabra del Señor dice que es inspirada por Dios y es, ¿cierto?, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero sigue lo siguiente, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra.
No para llenarnos del conocimiento, sino que ese conocimiento nos lleva a actuar, nos lleva a hacer, nos lleva a movernos en poder. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad no se usa en base a cuánto sé de la palabra del Señor, sino a cuánto yo practico. No seáis solamente oidores, sino que hacedores, dice la palabra del Señor. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Obreros del Señor, siervos del Señor. Que tenemos que movernos, ¿cierto? En lo que la palabra nos inspira, en lo que la palabra nos enseña, para en nosotros activar el reino de Dios. Dios ya lo hizo todo, hermanos. ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros? Nos dejó su palabra, ¿cierto? Cristo vino y murió por nosotros, pagó el rescate, pagó el precio, nos reconcilió con Dios, nos hizo nuevas personas, puso de su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que la iglesia se mueva? ¿Qué más tiene que hacer el Señor para que el reino de Dios se active en medio nuestro? Nos debe interesar por sobremanera, nos debe interesar de sobremanera el ser aprobado por Dios. Amén. El preguntarnos, reflexionar: ¿estoy aprobado por Dios? Dios me está mirando, y cuando Dios me mira, ¿qué dice de mí el Señor? Podemos sentirnos aprobados por nuestras familias, podemos sentirnos aprobados por nuestros amigos, podemos sentirnos aprobados por la iglesia, pero la aprobación que nos ha de importar es la aprobación de Dios. Amén. Y el apóstol le aconseja, ¿cierto?, a Timoteo, dice: procura con diligencia. Esto tiene que ser ahora ya. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, que esta palabra del Señor nos pueda hacer reflexionar y nos pueda inspirar a tomar decisiones que tienen que ver con el honrar a Dios con nuestra obediencia, Amén. honrar a Dios con nuestra fe, honrar a Dios con nuestro amor genuino, honrar a Dios con la adoración que es en todo tiempo, y honrar a Dios con nuestro servicio. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nunca es tarde. Cuando tu palabra viene a nosotros y es revelada, Señor, comienza a correr un reloj que tú activas en ese momento, porque el conocimiento, la revelación ha llegado y tú esperas una respuesta nuestra. Señor, tu reloj está corriendo para nosotros ahora, porque hemos recibido la revelación de tu palabra, hemos recibido lo que tú esperas de nosotros, y ahora depende de nosotros las decisiones que tomemos. Señor, mis palabras no pueden convencer a mis hermanos. Es la presencia de tu Santo Espíritu el que trae el convencimiento. Amén. Yo oro, yo ruego que sea tu Santo Espíritu el que confirme esta palabra en el corazón, en la mente, en el espíritu de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas. Señor, muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.